Y seguimos acá en Feedback. Ahora tenemos otro invitado de lujo, ¿sí? A Pedro Cascales, es presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Un hombre que nos va a hablar de recursos, del tema del medio ambiente y todo aquello que tiene que ver con la relevancia de todos los recursos que se necesitan, ¿no es cierto? Y el gas licuado es uno de los que más se necesita. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me enteré por allí que venís de un congreso internacional, ¿no? Sí, así es. Estuve en Río de Janeiro, en el Congreso Internacional de Gas Licuado de Petróleo, de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo. Y la verdad interesante primero por un lado por la visión que se está teniendo de Argentina, el interés que se tiene en Argentina, como un mercado importante allá a nivel mundial en producción de gas en general, y específicamente en el caso nuestro de gas licuado de petróleo, que es un derivado del gas natural y de la refinación del petróleo. Hay mucho interés en buscar alternativas de provisión en Argentina. Toda la región de Latinoamérica, para contextualizar, en el mundo 3.000 millones de personas consumen gas licuado de petróleo, en Argentina 20 millones, es el gas envasado, y también es el gas que está en los tanques, que uno a veces ve en el campo, en la industria. Y Latinoamérica es deficitaria como un todo, necesita importar gas licuado de petróleo. Mira. Básicamente, el gas licuado de petróleo tiene dos componentes, pero uno de ellos que es el propano y el butano. El propano es el que más se está necesitando importar y Argentina ya es superavitaria en 1 millón de toneladas al año y en breve va a ser superavitaria en el doble, probablemente, con lo cual, bueno, hay una avidez interesante principalmente de Brasil, pero no solo de Brasil, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de casi todos los países, porque salvo nosotros y sobre todo Bolivia, somos los principales exportadores, pero Bolivia que viene con una declinación muy importante de sus pozos. Venezuela supo ser un exportador, pero hoy no tiene ni para el consumo interno. Entonces Argentina se vuelve una opción muy interesante, sobre todo a través de Vaca Muerta, que es, como sabés, la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo. Entonces tenemos una oportunidad enorme de ser un exportador muy importante para la región, y eso también va a derivar una cantidad de beneficios internos porque vamos a generar una infraestructura de transporte y almacenaje que va a permitir motorizar otros usos en el mercado doméstico que hoy son usos que todavía no están bajo el radar. Y como sabés, todo lo que tiene que ver con gas genera una huella de carbono, un impacto menor que combustionar gasoil, fuel oil, y ni que hablar en lo que es generación eléctrica, carbón o otros combustibles que son mucho más contaminantes, que por suerte Argentina usa muy poco, pero bueno, pero otros lugares de la región sí los usan, ¿no? Se tocó el tema en el Congreso, el tema de tratar el tema de Latinoamérica con referencia a Europa y todo lo que tiene que ver la relación entre Europa en materia de recursos a la hora de tener que analizar los dos hemisferios. Sí, por supuesto. A ver, el mundo en materia energética está totalmente interrelacionado. Los precios están interrelacionados porque son precios mundiales, ¿no? Es decir, el precio nuestro se rige por una zona en Estados Unidos llamada Mont Belvieu, que es la que rige el precio internacional del gas licuado de petróleo. Cada derivado del petróleo tiene una referencia de precio internacional, digamos, en algún lugar del mundo. Por supuesto, lo que pasa en Europa nos afecta. En el caso particular nuestro, lo que nos está afectando mucho es lo que pasa en China. Y no en China por el consumo doméstico, sino en China por el consumo petroquímico. Mirá. China, para producir plásticos, utiliza mucho propano, básicamente, y butano, claro, pero sobre todo propano. Eso hace que el precio haya crecido de manera enorme en los últimos años, producto del uso petroquímico chino. Para que tengas una idea, en los últimos 2 años, China creció todo el consumo de Brasil y de México juntos, en 2 años. Es decir, mirá, es un consumo enorme, ¿no? Es decir, que eso nos tracciona el precio, por un lado para bien en el sentido que el exportador va a tener un mejor precio, pero por otro lado para mal porque el consumidor interno y nosotros cuando vendemos el gas internamente hay que pagar más caro la energía porque está traccionado por el precio internacional. Y después hay un tema de la agenda que de alguna manera Europa a veces impone una agenda que es la transición a energías
que cero huella de carbono, toda energía renovable, que el gas licuado de petróleo, en vez de venir de combustibles fósiles, venga de desechos que se puedan reciclar, que la verdad que como ideal está bárbaro, pero la realidad es que en lo concreto hoy la tecnología hace que ese gas te cueste 3 o 4 veces más caro que el otro gas. Entonces cuando vas a tener que ir a un consumidor decirle, señora, la garrafa esta va a valer 3 o 4 veces más cara, pero mire que es ecológica, es verde, la gente va a decir, mire, por ahora deme la otra porque no me alcanza el dinero. Exactamente. Pero bueno. Justamente eso te iba a preguntar. Ya estamos en marzo, ¿sí? Sí. Prácticamente para terminarlo, ya entramos en el año en donde la actividad está full, ya empezó, es decir... marzo es el lunes de la semana del año. Exactamente. ¿Cómo ves vos todo lo que respecta al año en materia de recursos? Mira, lo veo con mucho interés, con mucho entusiasmo, porque se está dando y con muchos desafíos. Claro. ¿no? Es decir, todo viene de la mano. Todo lo que son cambios también generan desafíos, expectativas. ¿no? En el caso nuestro particular del GLP, estamos en un proceso de desregulación de los precios, de las trabas, de regulaciones de precios que imponían a veces precios que no cubrían los costos operativos. Entonces este proceso nos está dando una posibilidad de actualizar nuestros precios. Por supuesto que el mercado te impone también condiciones que no te permite, digamos, el mercado se empieza a autorregular, cosa que antes no sucedía porque el Estado fijaba todo esto. Y también nos permite incrementar nuestras inversiones, pues esto es un sector de inversión intensiva. Nosotros tenemos que invertir mucho hablo ya no en la parte productiva, sino ya en la parte de la distribución, en camiones, en envases, hay 20 millones de garrafas, en tanques, en estocaje. Y la desregulación también va a generar que antes la Secretaría determinaba dónde se compraba el gas, a qué precios y en qué cantidades. Ahora eso se empieza a desregular, hay que empezar a ver dónde hay que comprarlo, tal vez hay que trasladarse mayores distancias, hay que tener más tanques de estocaje. Eso va a generar también un efecto dinamizador de la industria local, pero también, como decía, más inversiones, bueno, todo un cambio de reglas de juego que no se producía hace décadas, digamos. Pedro, vos como presidente de la Cámara, ¿no? Es decir, estamos frente a un gobierno que, según lo que dice, está bajando la inflación, está dándole la oportunidad a todos aquellos que dicen, bueno, ¿vieron? Esto se va a lograr, vamos a derrotar la inflación y vamos a llevar adelante la recuperación del país en materia económica. ¿Cómo ves vos la afectación a tu rubro, no? A ver, veo como que el tema es la transición. Claro. No me preocupa tanto el final de la película porque creo que si se sigue con la política de cero emisión o de reducción de la emisión, de superávit fiscal y sobre todo de superávit de la balanza de pagos, el final de la película debería ser bueno. El tema es cómo llegás al final de la película, es el aquí y ahora, ¿no? Exacto. Esa transición es la que todos estamos mirando expectantes. A nosotros, que es un consumo muy inflexible a la baja, nos bajó el consumo, porque la gente, digamos, no deja de consumir gas en general, pero bajó el consumo un poco, enmarcado en lo que está en la baja general. Yo, de todas maneras, lo veo como que lo veo positivo, porque por primera vez veo que se están atacando las causas del problema y no los efectos. Exacto. ¿no? Anteriormente hemos visto muchos intentos de distintos gobiernos, distintos colores políticos, de intentar atacar los efectos. Hagamos el acuerdo de precios, de salarios, no los salarios más que esto, no los precios más que esto. Y al final eran parches que terminaban explotando en algún momento. Acá por primera vez estamos atacando la causa. Esperemos poder socialmente y de manera empresaria aguantar esa transición para empezar a ver los efectos, ¿no? Tal cual, Pedro. Te agradecemos que estés con nosotros, muchas gracias, como siempre, y bueno, un gusto haberte tenido el día de hoy. Muchas gracias.